A lo largo de la travesía que se ha marcado el programa Ciencia y Patrimonio para dar a conocer los diferentes patrimonios culturales de las Islas Canarias, hoy nos detenemos precisamente para hablarles de una de las instituciones museísticas más emblemáticas del archipiélago canario, el Museo Canario. Esta institución museística se funda en el último cuarto del siglo XIX y tendrá entre sus fundadores ilustres al doctor don Gregorio Chillín Arango. Durante estos 150 años de discurrir histórico, el Museo Canario ha sabido adaptarse también a los tiempos modernos, incorporando y desarrollando una importante labor didáctica, de difusión y de investigación. Hoy entrevistaremos a Daniel Pérez y Teresa Delgado, director y técnica conservadora del Museo Canario, que darán buena cuenta del discurrir histórico de esta institución y de cuáles son los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el presente y el futuro del Museo Canario. Esta institución se funda en 1879, fruto de la inquietud de intelectuales canarios que quieren constituir una colección de arqueología e investigar acerca del pasado de los primeros pobladores de las islas. Con el paso de los años se van configurando tanto un fondo arqueológico de gran interés, con piezas arqueológicas de la isla de Gran Canaria fundamentalmente, y también un fondo documental en el cual se van recopilando documentos, libros, textos que recogen la historia de Canarias desde el periodo después de la conquista. Ahora mismo estamos en la biblioteca, en la sede del Museo Canario, donde también se encuentra la exposición de arqueología a lo largo de diferentes salas. Para nosotros es muy importante poder dar a conocer el pasado de los primeros pobladores de Canarias a través de las principales piezas de interés que nos permiten recorrer su forma de vida, tanto para preguntarnos y conocer más acerca de su origen, como de cómo era su vida cuando se establecieron en este entorno. En las salas expositivas podemos encontrar restos arqueológicos, tanto restos óseos, restos funerarios, podemos encontrar vasijas de cerámica, pintaderas, herramientas, y con todo ello vamos recorriendo cómo ellos realizaban sus tareas cotidianas, cómo se organizaban socialmente y estudiar también cómo eran las diferencias sociales entre las diferentes personas que constituían la sociedad. A lo largo de los siglos se van produciendo evolución entre estas personas y su forma de vida, y lo que tratamos es de ilustrar a lo largo de este recorrido con innovación tecnológica una propuesta expositiva que alcance el interés para la población, tanto el público en general, el público especializado y también la población juvenil. Para la población juvenil, precisamente, hemos articulado una serie de recursos capaces de cautivar su interés a través de la innovación tecnológica, como pueden ser piezas en 3 dimensiones, piezas en realidad aumentada, nuestra propuesta Ventanas al Pasado, por el cual nos remitimos a la época aborigen a lo largo de escenas cotidianas en realidad aumentada en cada una de las salas, y con todo ello ir configurando una propuesta expositiva que sea atractiva para el público y que les permita conocer nuestra historia al mismo tiempo que se entretienen y disfrutan de una experiencia. Pues desde su fundación a finales del siglo XIX, el Museo Canario se convierte en la institución de referencia en el estudio de la historia de Canarias. Es cierto que estamos hablando de una etapa de gran ebullición intelectual y cultural en las islas y también, sobre todo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, con grandes cambios urbanísticos y con mucha actividad cultural. Por ello surge ese interés, y a raíz también de las teorías darwinistas, de profundizar en el conocimiento de estas personas, de las personas que habitaron estas islas antes de la conquista castellana. Y por eso se ha ido recopilando no solo una gran colección de restos arqueológicos y de documentos, sino que también el propio museo habla de esa historia. La primera exposición del Museo Canario tuvo como sede las casas consistoriales, el ayuntamiento en la Plaza de Santa Ana. Hoy día, en este edificio, la que era antigua vivienda del Dr. Chil, el primer director, alberga esa exposición de arqueología, y en la Sala Bernó podemos encontrar una reproducción fiel
de lo que fue aquella primera exposición, con la misma disposición de las piezas, de tal manera que sirva no solo para estudiar a esos antiguos canarios, sino también cómo se estudiaba la población aborigen a finales del siglo XIX. Es decir, es un museo dentro de un museo y por eso tiene un gran valor cultural. Para nosotros la investigación es una actividad fundamental. Además de conservar y divulgar nuestro patrimonio, la investigación es lo que nos permite conocer cada vez más acerca de la realidad de los antiguos canarios, cada vez más acerca de su origen, cada vez más acerca de cuáles fueron las influencias de las diferentes oleadas migratorias que fueron poblando las islas y cómo a lo largo de los siglos fueron capaces de no solo de subsistir, sino también de progresar en un entorno tan difícil. La investigación pues es fundamental para nosotros y fruto de colaboraciones también con otras instituciones, tanto canarias a nivel nacional y a nivel internacional, logramos tener un mayor conocimiento y mayor precisión acerca de todas estas preguntas que merecen la pena ser respondidas. Pues en el marco de nuestra programación desarrollamos actividades para todos los públicos, tanto para las familias, los niños, con nuestras visitas en familia, con los programas escolares, el proyecto Guías por un Día, como también las visitas nocturnas en nuestras noches en el museo, además de ciclos de conferencias y exposiciones temporales, como la que se puede ver este año en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Estamos hablando de una institución que tiene casi 150 años de historia, pero que avanza hacia el futuro con dos premisas. La primera, el rigor histórico, y la segunda, actualizar esa oferta expositiva con la innovación tecnológica. Y por ello estamos desarrollando también nuevas propuestas que van a permitir que el museo sea considerado un museo vivo, lleno de vida a través de las nuevas tecnologías. Tenemos un proyecto muy interesante de toda la manzana para convertirlo en un verdadero centro cultural de investigación y de difusión y que va a permitir al público disfrutar de una exposición muchísimo más grande de la que tenemos actualmente en nuestras instalaciones y de conocer realmente muchísimo más sobre nuestro pasado. La investigación en el museo o en los museos es contemplada por las leyes y las normativas que regulan a estas entidades, tanto en el ámbito estatal como en los ámbitos más autonómicos. Y así, por ejemplo, la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, en la definición que establece de museos, dice que son entidades que reúnen, que conservan, que exponen, pero también que investigan, ¿no?, los bienes muebles que tienen un valor cultural, histórico, artístico o científico-técnico. No solamente la acción de investigación aparece considerada o que forma parte de la propia definición del museo, sino que además también aparece en el siguiente artículo, en el artículo 110 de esta ley, como parte de las funciones, ¿no?, como una de las funciones que deben desempeñar estas entidades museísticas, siempre, por supuesto, en relación con la especialidad del museo y con sus colecciones. Una investigación que va dirigida, bueno, pues a estudiar, inventariar y catalogar todo lo que son parte de sus colecciones o de sus fondos. Pero sin duda yo creo también que uno de los elementos, ¿no?, que manifiesta la trascendencia que la investigación tiene dentro de estas entidades que son los museos, lo revela también la redefinición y revisión que ha hecho el ICOM, que terminó de realizar el ICOM el pasado año, el año 2022, sobre lo que tiene que ser un museo. A la hora de llevar a cabo esa redefinición, el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, lo que hizo fue hacer una consulta a todos sus miembros a nivel mundial, preguntando cuáles eran las palabras claves o los términos que debían de formar parte de esa nueva definición del museo. Y muy llamativamente, cuando se analizaron los términos que estaban relacionados con la acción, ¿no?, por así decirlo, de los museos, el término que más fue referenciado por todos sus miembros fue el de investigación, junto con el de conservación o preservación, seguido muy de cerca por la palabra de exposición y por la palabra colecciones, ¿no? Es decir, todo eso pone de manifiesto la trascendencia que la acción, que esa actividad que es la investigación debe de tener en estas entidades museísticas, como es el caso del Museo Canario. Ya centrándonos en el caso, ¿no?, del Museo Canario, hay que tener en cuenta, bueno, pues que una de las líneas que en la actualidad estamos abordando y que tenemos abiertas en la investigación tiene que ver con la bioantropología, es decir, es el estudio de los restos humanos procedentes de contextos arqueológicos. ¿Qué pretendemos, ¿no?, con ese tipo de análisis? Bueno, pues a través de ese tipo de estudios podemos acceder
estudiando los restos óseos, dentales, podemos acceder a una información riquísima, teniendo en cuenta bueno, pues las nuevas metodologías y perspectivas con las que se están abordando este tipo de analíticas. Podemos acceder a información relacionada con la dieta, con la salud, con la enfermedad, con la violencia, con los propios movimientos migratorios, y es fundamental, ¿no? También además contextualizar cronológicamente todos esos datos para poder ofrecer miradas diacrónicas de largo tiempo. A través de ese tipo de datos, ¿qué nos informa? Es decir, ¿por qué nos interesa conocer la dieta? ¿O por qué nos interesa conocer los traumatismos provocados por accidentes o por violencia? Bueno, todo eso nos permite acceder a una información muy rica que nos habla de cómo vivieron esta gente. Por ejemplo, si sabemos qué comían, podemos saber qué economía tenían. Podemos saber si a lo largo del tiempo existieron cambios en esa economía de esta sociedad. Podemos saber si todo el mundo tenía el mismo acceso a los alimentos. Podemos también apreciar a partir de ahí si existían diferencias, por ejemplo, entre mujeres y hombres. Podemos también ver las diferencias en función de la edad, y todo eso nos habla de múltiples aspectos, de identidades sociales, de relaciones de género, de cómo se va construyendo la edad, esa edad social a lo largo de la vida de estas personas. Por eso esa línea de investigación es trascendental y es una de las que llevamos a cabo en el Museo Canario. Hay que pensar también que el Museo Canario se funda a finales del siglo XIX, ¿no? Y que justo en esas fechas, cuando la arqueología comienza su andadura en Canarias, esa arqueología va a centrar su atención o va a venir determinada por los estudios de la antropología física, cuyo objetivo, hasta bien entrado el siglo XX en Canarias, fue tratar de clasificar tipológicamente a la población y tratar de explicar a partir de esos rasgos físicos, de esas características morfométricas, tratar de explicar de dónde venían o cómo había sido su cultura. Fue sin duda visiones muy raciales que hoy están ya superadas, ¿no? Pero que tuvo unas consecuencias pues que nos siguen afectando, ¿no? Y es que en esos años lo que interesa sobre todo recuperar en los enclaves arqueológicos son restos humanos, y por eso el museo tiene una colección bioantropológica de un enorme valor. Un enorme valor que hoy nos está permitiendo acercarnos a un conocimiento dinámico de estas poblaciones. Cuando llevamos a cabo todos estos proyectos o todos estos trabajos de investigación, nuestro objetivo al estar trabajando en un museo es que lleguen a la sociedad y poder difundirlos. Para ello generamos pues múltiples herramientas, algunas que tienen un carácter más temporal, como por ejemplo pueden ser conferencias, jornadas de puertas abiertas, talleres, pero también generamos otro tipo de elementos que tienen un carácter pues más estable y que el público puede acceder de manera permanente a ellos. Por ejemplo, los estudios que llevamos a cabo de la colección de momias del Museo Canario generan también publicaciones, ¿no? Como es una reciente publicación que ha visto la luz en torno a la momia 8. Son publicaciones que tienen además un carácter didáctico, pero también al mismo tiempo de todos esos resultados de la investigación se nutren también otro tipo de herramientas didácticas. Por ejemplo, pues son aquellas visitas, las visitas guiadas que se hacen de manera cotidiana en el museo, las audioguías o incluso las salas de exposiciones, ¿no? O las exposiciones temporales que se puedan llevar a cabo, que recogen todos esos resultados, ¿no? que aporta la investigación. ¿Cómo se lleva a cabo la investigación en los museos o en el caso del Museo Canario? Hay que tener en cuenta que por una parte en el museo recibimos pues solicitudes continuamente de acceso al material para su estudio por parte, por ejemplo, pues de personas que están desarrollando sus tesis doctorales o de proyectos de investigación que se están llevando a cabo. Y obviamente pues ese tipo de análisis se realiza sobre las colecciones del museo, genera resultados que nutren, ¿no? al conocimiento de los fondos que después se exhiben, se exponen y se difunden. Otra parte de la investigación se apuesta porque sea una investigación propia del museo, bien por personas de la entidad que se incorporan a proyectos que se impulsan desde otras entidades, ¿no? Pero que tienen como objeto de estudio los fondos del Museo Canario, o bien proyectos que nosotros pues gestionamos y que tratamos de impulsar. Para ese tipo de proyectos pues tenemos unos objetivos bien definidos que se alinean con los fines de la propia entidad. Muchas veces nos presentamos a convocatorias de ayudas de libre concurrencia en la que estos proyectos son seleccionados, y es verdad que hay que tener en cuenta que hoy en día la investigación no es una investigación unipersonal, son proyectos, ¿no? que requieren
el contar con equipos interdisciplinares, con personas con diferentes especializaciones, desde personas especializadas en restos humanos. También el archivo del Museo Canario tiene un enorme valor, puesto que parte de estas colecciones fueron recuperadas en el pasado y necesitamos recuperar la historia, ¿no?, de esos enclaves que fueron excavados en el pasado y de todos esos materiales. Por lo tanto, son equipos interdisciplinares los que llevan a cabo todo este tipo de trabajo. Bueno, uno de esos ejemplos, ¿no?, de proyectos de investigación que hemos llevado a cabo recientemente, que en este caso fue financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, era el estudio de un marcador de actividad que se conoce como exostosis auditiva, que es un crecimiento anómalo que se produce en el oído por el contacto regular y prolongado del oído con agua fría. Una de las preguntas que nos hacíamos, claro, a medida que se van llevando a cabo proyectos de investigación, van abriéndose nuevas preguntas, ¿no? Y una de las cuestiones que se han puesto de manifiesto es cómo a lo largo del tiempo en la sociedad aborigen de Gran Canaria se producen cambios profundos. Esos cambios afectan a cómo se organiza la sociedad, pero también a cómo esa sociedad se relaciona con el medio y organiza su economía. Si estamos viendo que llegan poblaciones del norte de África que tienen un carácter agropastoril, donde la ganadería tiene una gran importancia, progresivamente la agricultura va a adquirir una gran importancia y sobre todo en los últimos siglos parece que es la explotación de los recursos del mar los que adquiere pues también una importante entidad junto con la agricultura. Entonces, claro, pues hacía años se había llevado a cabo un grupo, ¿no?, de investigadores habían llevado a cabo un estudio en torno a la exostosis, pero una de las preguntas y una de las dudas que surgía era esa exostosis auditiva, que es un marcador de actividad acuática como es el caso de la pesca, ¿está presente a lo largo de todo el tiempo o tiene una determinada concentración temporal? Para ello lo que hicimos fue estudiar, ¿no?, la presencia de la exostosis, qué población la padece, cómo se extiende en el territorio, y se obtuvieron también una importante serie de dataciones por parte de restos humanos que presentaban exostosis. Lo que encontramos es que este marcador de actividad aparece en la isla a partir del siglo XIII. Es decir, personas especializadas en la explotación de recursos marinos que se concentran entre los siglos XIII y XV después de Cristo. Justo, por tanto, en los últimos siglos ya del poblamiento aborígenes que nos está revelando no existen esta presencia de este marcador de actividad en fechas anteriores. Por lo tanto, es un claro indicador de esos cambios que experimenta la sociedad, sobre todo en la primera mitad del segundo milenio. La investigación, sin embargo, en los museos, bajo mi punto de vista, tiene un elemento muy específico y que la define, y es que tiene que estar alineada con la función social que tienen estas entidades, que no es otra que proyectar los valores, los significados que tienen los fondos, las colecciones que custodian, que albergan y que conservan. En definitiva, esa investigación tiene que ir dirigida a poner en conexión, a conectar el patrimonio, su contenido, su significado, sus valores, con la sociedad. Y esa es la esencia de la investigación en el museo y lo que realmente da sentido. Tampoco podemos entender que la investigación puede ser una acción individual al margen del resto del museo, sino que todo lo contrario, debe de articularse con el resto de programas de un museo, con el programa de exposiciones, de documentación, de conservación, pero sin duda uno de esos programas en donde más impacto va a tener la investigación en estas entidades va a ser el de la difusión. Es imposible poder entender una difusión de calidad si no se sustenta en el nuevo conocimiento que genera la investigación en estas entidades.